Egunon, me llamo Isabel, soy de Residencia Txurdinaga-Barri y bueno, soy del sector de residencias de tercera edad de Vizcaya. Y el tema de precariedad, bueno, nuestro sector a lo que se refiere está en auge día a día, ¿no? Porque al final somos un sector que está feminizado. Muchas veces nosotros como delegadas de la es súper bonito, ¿no? Salir a la calle, unir a toda esta gente, a todas las compañeras y decir, jolín, la unión, la fuerza, ese compromiso de decir, salimos a la calle por una misma idea, ¿no? Y decir, eso es grande, ¿no? En pleno siglo XXI, o sea, tenemos que defender, yo creo, tanto nuestros derechos como trabajador y también nuestra dignidad como persona, ¿no? Porque al final es una cosa que, bueno, hay que reivindicarla, hay que salir a la calle, hay que luchar, hay que gritarlo y hay que defenderlo. O sea, es así, no sirve de nada quedarse de brazos cruzados y ya. O sea, yo creo que es fundamental y básico hoy día. Una posibilidad, ¿no?, de decir, estamos aquí, no nos vais a pisar, vamos a defender todo lo que tenemos, todo lo que nuestros haitites han luchado, ¿no? Decir, estamos aquí y no nos vais a fastidiar, vamos a salir ahí a dar caña. O sea, yo creo, por ejemplo, nuestro sector de residencias lo que he dicho antes, es un sector que está muy feminizado, que no llegamos a 1.200 euros al mes, hay muchísima gente eventual, las mutuas nos dan palos por todos los lados. Al final es un poco, la gente vive con miedo, hay mucha gente eventual, eso que imposibilita salir a la gente, ir a la calle. Y bueno, somos un sector que estamos 5.000 personas y bueno, al final es una lucha que yo creo ahora estamos en proceso de negociación con Diputación y patronales que no se quieren sentar a negociar un convenio digno, que es lo que realmente nos merecemos como trabajadoras. Y entonces, bueno, al final es un proceso largo y duro, pero que hay que hacerlo y hay que estar con la gente, sobre todo estar y pegarse en la calle, que es la única manera.